Este hombre pasó años trabajando como obrero de la construcción sin saber que había llegado a ser una estrella de rock incluso más conocida que Elvis o los Rolling Stones. Hoy voy a hablar de la increíble historia de Sixto Rodríguez. Hijo de un inmigrante mexicano y una nativa estadounidense, Rodríguez nació en Detroit, Estados Unidos en 1942. A finales de los 60 y principios de los 70 probó suerte en el mundo de la música, cantando sus canciones acompañado por su guitarra en los bares de la zona y alrededores. Pero nada. Hasta que un día, el productor Harry Balk lo escuchó e inmediatamente le ofreció un contrato. Entonces, simplemente bajo el nombre Rodríguez, el músico publicó su primer álbum llamado Cold Fact, que no tuvo mucho éxito. Quizás porque en esa época no era muy bien visto tener un apellido de origen latino. Quizás porque no se lo promocionó lo suficiente. No se sabe del todo, pero su música era muy buena. Tanto así que al año siguiente le ofrecieron grabar su segundo disco. Por su nivel y su estilo, Rodríguez era comparado normalmente con Bob Dylan. Pero en su música de todos modos se podía escuchar claramente un estilo propio. Sugar Man, won't you hurry? A su segundo álbum lo llamó Coming From Reality, y después de intentar mucho durante un tiempo difundir el álbum, pero sin llegar a ver éxito, en 1974 Rodríguez dejó de tener un contrato discográfico y dejó de intentarlo. Volvió entonces a su trabajo en el ámbito de la construcción y renovación de viviendas, y dio por finalizada su carrera musical. Pero acá viene lo más interesante de esta historia, porque hay una especie de línea narrativa paralela de la cual Rodríguez no se había enterado. Mientras él intentaba sin éxito difundir su música en Detroit, alguien había llevado una copia de su primer álbum Cold Fact a Sudáfrica. El espíritu fresco y rebelde de Rodríguez le encantó a los adolescentes sudafricanos que estaban ya cansados del conservadurismo extremo que gobernaba en su país. Y ellos mismos empezaron a pasarse el álbum de Rodríguez unos a otros mediante copias piratas, y así llegó a popularizarse hasta llegar al punto de ser un clásico. Después de esto, sus dos álbumes fueron editados en el país y vendieron cientos de miles de copias. All of us listened to Rodríguez at some point. All of us. It had an enormous impact. It made you just think that there's another way. Los fans sudafricanos de Rodríguez cuentan que en cualquier casa del país en la que se entrara a mediados de los 70, había 3 discos que no podían faltar. You would always see Abbey Road by the Beatles, you would always see Bridge Over Troubled Water by Simon & Garfunkel, and you would always see Cold Fact by Rodríguez. To us, it was one of the most famous records of all time. En Sudáfrica, que estaba bastante aislada del resto del mundo y cierta información no llegaba, la gente creía que Rodríguez era tan famoso en el resto del mundo como lo era ahí, donde todos conocían sus canciones, donde si alguien decía el nombre Rodríguez, todos sabían de quién estaban hablando, y donde con el tiempo todos conocieron también la parte más trágica de la historia del músico. Era de público conocimiento entre los fans de Sudáfrica que en un recital de Rodríguez, él se había rociado a sí mismo con combustible y sin darle tiempo a nadie para detenerlo, se había prendido fuego a él mismo frente al público. Pero a pesar de eso, el paso del tiempo no borraba la magia que la música del estadounidense había generado en el pueblo sudafricano, donde después de décadas Rodríguez seguía siendo uno de los más grandes músicos de rock de la historia, incluso más grande que Elvis o los Rolling Stones. Con la llegada de la tecnología a mediados de los 90, 2 hombres sudafricanos fanáticos de Rodríguez decidieron que era hora de conocer un poco más acerca de la historia de su ídolo, porque era realmente muy poco lo que se sabía de él. Una de las pocas cosas que ellos sabían con certeza era que llevaba muerto ya alrededor de 20 años para esa época, pero no sabían exactamente cuáles habían sido las circunstancias de su muerte, porque había otra versión además de la autoinmolación, y era la de que el músico había sacado un arma mientras estaba en el escenario y se había disparado en la cabeza frente a su público. He reached down and pulled up a gun and pulled the trigger. Entonces, en 1996, los sudafricanos Stephen Segerman y Craig Bartholomew crearon un sitio web dedicado a Rodríguez. There was nothing on Rodríguez on the internet. We had a couple of CDs to sell through our online store, so we decided to create a Rodríguez interest. The Great Rodríguez Hunt. Donde buscaban cualquier tipo de información que alguien pudiera brindar acerca de la historia de la vida y de la muerte de su ídolo, de quien en realidad ni siquiera conocían el nombre, porque en la portada de los álbumes que tenían solamente figuraba el apellido, Rodríguez. Pero en una de las ediciones del vinilo de Cold Fact encontraron el nombre Sixto Rodríguez, pero al mismo tiempo vieron que las canciones estaban registradas bajo los nombres Jesús Rodríguez o Sixth
Prince, lo cual terminó de confundirlos. Rápidamente se sumaron muchos otros fans a los debates del sitio web, que también mostraban su interés por conocer más acerca de Rodríguez en aquel foro. Y la historia cambió para todos ellos cuando el 12 de septiembre de 1997 alguien hizo un comentario que destacó entre todos los demás. Un usuario con el nombre Eva Alice Rodríguez Kohler, que escribía desde Estados Unidos, decía ser la hija del famoso rockstar del que tanto se quería saber en Sudáfrica. En ese comentario ella escribió: Rodríguez es mi padre, en serio. Y les preguntó: ¿de verdad quieren saber acerca de mi padre? A veces es mejor dejar viva la fantasía. Y por supuesto querían saber más acerca de él. Casi al mismo tiempo, como parte de su investigación, consiguieron el nombre de uno de los productores de Cold Fact, el primer álbum de Rodríguez. Era un músico, productor y arreglista llamado Mike Theodore. Pudieron comunicarse con él y finalmente obtener algunas respuestas acerca de la vida y la muerte de Rodríguez. He said, "How did Rodriguez die?" And he's telling me information that he had that Rodriguez had blown his brains out on stage or set himself on fire and killed himself. And finally I got to the one question I wanted to know the answer of was, how did Rodriguez die? Did he blow himself up on stage, or what is this dramatic story? And Mike Theodore was, what do you mean dead? He's not dead. Sixto is alive. Silver magic ships you carry. En ese momento la leyenda creció a un nivel nunca antes imaginado. Millones de fans que habían admirado al músico, que habían escuchado, aprendido y cantado sus canciones durante 25 años y que lo habían dado por muerto durante todo ese tiempo, se enteraron de que Sixto Rodríguez estaba vivo y residiendo en Detroit, como en aquella época en la que compuso esas canciones que para ellos eran clásicos de toda la vida. Antes de contarte cómo siguió esta increíble historia, te cuento que si tenés canciones propias y las querés grabar, hay un también increíble descuento en Musiversal hasta el 6 de diciembre. Musiversal es una plataforma en la que por un pago mensual tenés a tu disposición a músicos sesionistas profesionales de todo el mundo dispuestos a grabar todas las canciones que necesites, desde su estudio y sin que vos salgas de tu casa. Si entras desde mi enlace, el que comparto en la descripción de este video, vas a tener un 33% de descuento durante 3 meses. Y en el cuarto mes tenés una sesión de mezcla de tus canciones gratis hecha por un ingeniero de primer nivel, así tipo nivel ganador de Grammy por su trabajo en ingeniería de mezcla. Entrá a mi enlace y entérate de más. Sigo con la historia de Rodríguez. It's better than if we knew he was alive the whole time. It's a surprise. Making love to women and enjoying his life. Who knows what he's been up to? I mean... Y ahí llegó el momento en el que había que hacer algo para aprovechar que, años después de haber sido declarado muerto, su condición había mejorado a vivo. Y entonces lo contactaron. Rodríguez les contó que vivía en Detroit con sus 3 hijas y que había abandonado toda aspiración a una carrera musical hacía ya muchos años. Era un hombre común, de clase trabajadora y se dedicaba a la renovación de viviendas. I'm Rodriguez, you know? I do this. Yeah, that's what I do too. I do that. I know what it means. La gente de Sudáfrica le consiguió instrumentos y una banda para que lo acompañara y lo invitaron a su país a dar algunos conciertos. Cuando la familia Rodríguez llegó a Sudáfrica no entendían nada de lo que estaba pasando. La leyenda del músico en aquellas tierras era mucho más grande de lo que ellos habían pensado. Oh, we didn't believe it until we were on the plane, you know? Honestly, none of us did. You know, we thought it was 10 people or something, you know? We didn't had no idea the magnitude, you know. I was expecting 800 seaters. So 2,000, 4,000, those kinds of, it's amazing, you know. Thanks for keeping me alive. Eso fue lo primero que Rodríguez le dijo a su público en Sudáfrica. Gracias por mantenerme vivo. Muchos de los asistentes a su primer concierto no habían llegado del todo a creer que iban a ver a quien estaban esperando ver, porque el hombre llevaba décadas muerto para ellos, y era un poco complicado acomodarse a la idea de que en realidad no lo estaba, y que esa noche iban a ver y escuchar a su ídolo tocar y cantar esos clásicos de toda la vida. Pero en el momento en el que lo vieron, y sobre todo cuando lo escucharon, se disiparon todas las dudas y miles de fans disfrutaron de ese concierto con entradas agotadas. Y de otros 5 recitales que dio en el país en 1998, también con entradas agotadas.
Finalmente, el músico estadounidense de raíces mexicanas terminó dando más de 30 conciertos en Sudáfrica en diferentes años desde 1998, además de algunos tours a otros países. Su mayor interés era el de disfrutar hacer música y de compartirla con el público que lo disfrutaba tanto como él. Rodríguez regaló la mayor parte de las ganancias que le dio todo esto y siguió viviendo en la misma casa de Detroit junto a su esposa durante alrededor de 40 años. En 2012 estrenó el documental Searching for Sugar Man, donde se cuenta la historia de cómo lo buscaron y lo encontraron en el 98. Documental que en 2013 ganó un Oscar. Y en el año 2023 sus allegados informaron que el músico había fallecido a sus 81 años. Pero esta vez sus fans habían podido acompañarlo en su historia de vida durante las últimas décadas. Su música está disponible para que la escuches en todas las plataformas. Tiene alrededor de 2 millones de oyentes mensuales en Spotify. Así que de paso te cuento que si necesitas un descuento para tu cuenta premium de Spotify o de muchas otras plataformas de streaming, te conviene entrar en mi link de El Grupito, donde vas a conseguir suscripciones premium a un precio mucho mejor, y sumado a eso, por ingresar a través de mi link, el que está en mi perfil o en los comentarios, tenés también un 10% de descuento extra. Soy Martín Aguilera y me encontrás en todos lados como Taller de Música Online. Si te interesó esta historia o simplemente si te gusta la música, acordate de seguirme acá y en todas mis redes. Hate is too powerful an emotion to waste on someone you really don't like. I wonder how many times you've been had. I wonder how many plans have gone bad. I wonder how many times you had sex. And I wonder, do you know who'll be next? I wonder, wonder.